Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Venimos llenos de gozo a esta Eucaristía en el domingo 20º del tiempo durante el año. Vamos a celebrar juntos nuestra fe en el Señor, que es Rey y Pastor de nuestra vida. Llamados a ser sus discípulos y misioneros, Él nos anunciará su palabra y partirá para nosotros el pan. Dispongamos nuestros corazones para participar activamente en esta acción de gracias como hermanos e hijos de un mismo Padre, a fin de que se encienda en nuestros corazones el anhelo de testimoniarlo con fe y esperanza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos amigos, en este domingo 17 de agosto estamos ya en la 20ª semana del tiempo ordinario, es decir, el domingo número 20. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro hoy a través del profeta Jeremías, capítulo 38. También seguimos con la segunda lectura, la carta a los Hebreos, y en este ciclo litúrgico, el Evangelio de San Lucas. Preparamos nuestro corazón, iniciamos nuestra misa en este domingo, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré por Yahú, Berekó, Ñande Yara. Oré por Yahú, Berekó, Ñande Yara. Oré por Yahú, Berekó, Jesucristo. Oré por Yahú, Berekó, Jesucristo. Oré por Yahú, Berekó, Ñande Yara.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios, enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El profeta Jeremías decía al pueblo: así habla el Señor. Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal, tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el hombre de Cusa: toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor,
ven pronto a socorrerme. Señor, ven pronto a socorrerme. Esperaré confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, he venido a traer la división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad? Lo que tenemos hoy aquí en este domingo, 20º del tiempo ordinario. Baila y añandea, lleva coñande yarañe, ese yo que justamente parece que Jesús hoy se levantó con el pie izquierdo, ya es esa añandea, lleva. Tengo hoy posilento, he venido, dice, a prender fuego en el mundo, fuego en el mundo. Y ojalá ya estuviera ardiendo. ¿A qué se refiere, queridos hermanos? Esto se refiere al Evangelio, esto se refiere al deseo de construir el reino de Dios. La oñeponanduro ñandé, en algún lugar alguien te dice, maera la ube ñandeyar, ¿para qué vino Jesús?
¿Para qué Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret? Égola y función. Maná la U. Entonces, queridos hermanos, la única respuesta, a nivel de esa IP, a la vez responde a quien sea, para anunciar el reino de Dios y sobre todo para construir el reino de Dios. Anunciar que el reino de Dios está cerca, es decir, es su persona. Es Dios que viene en medio de nosotros. Lo que dice el reino de Dios. Dios que reina en medio de nosotros. Bajo dorado, humildes techos tengan la patria donde reinar. Ahí la de música por ahí, por ahí, ¿verdad? Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar. Bueno, apela dice, y por eso el Señor dice, yo he venido a prender fuego. Quiere decir que ya las cosas negativas, ya todo lo que es corrupción, ya todo lo que es nepoevismo, ya todo lo que es coima, coimero, ya todo lo que es entonces negativo, queridos hermanos, dentro de nuestra vida, la vida de la sociedad, la vida de la familia, todos los antivalores, quiere decir todo lo que van en contra de la dignidad del hombre, de la dignidad de nuestra sociedad, de la dignidad de nuestra familia. Entonces, ya calcular, la inteligencia, la libertad para decidir, porque la inteligencia es para que nosotros podamos discernir. Debe donde eres chata hina lleva, va para lo imponada, va para lo ya, puede decidir, no, se pea las apritas hina porque pea iba a informar. Pea, oye, pota ñandere, oye, po pata la ñande nestaño, oye, po pata la ñande roga, etcétera, etcétera, la ñande comunidad, güey. Entonces vamos a comenzar a trabajar, o mía ya apena, porque o mía dictatúa entonces la oña de apetebe porque nos va a destruir. Y entonces Jesús por eso dice, ¿saben qué? Ustedes no piensen que yo vine para hacer chu aquí, ¿verdad? Ella de ella, no, siendo allí, para ver un poquitito, que en debe vendama 3-4 veces, areo peseta, areo amuave, que pega que yo aquí, porque Dios pues te quiere todo, Jesús, no, Jesús, pues, lando y coya, ¿entiendes? Te da oportunidades en su misericordia, en su amor, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Pero usted hace yo que fuera, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en serio, tenemos que caminar verdaderamente, pero tenemos que caminar como nación, tenemos que caminar justamente como pueblo. He venido a prender fuego en el mundo. Pero no es lo solamente que Jesús nos dice, sea yo lleva a todas las cosas negativas. De ahí la peañón de las ellas. Sino que dice, y ojalá estuviera ya ardiendo. O sea que nos apremia. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Este es tu tiempo. Yo muchas veces me siento un poco reflexionado, si no, allá en un huevo, allá ve la secaneo de Mayro y nada, entonces de aquella enseguida, a calcular, sea, el Señor que viene a destruir tantas cosas, pero que nos tiene que utilizar o nos utiliza a nosotros como instrumento, la yajapipajanua, las cosas negativas. Quiere decir que ñandela yayesa peana, ñandela yayesana, yajapipajanua, toda esta cuestión de corrupción, toda esta cuestión, ¿verdad? De que es impresionante. Nosotros sabemos dónde está la basura. Yo, por ejemplo, voy ahí cerca de la calle, así, o las rutas, allá la basura, bebé, como en bola, gente. Alguna vez esa que llamamos cementerio Recoleta, no me va a saber, ojalá y tú la motocarro, o pues está bebé, como papá y te ve muralla cota del cementerio, ¿verdad? Un olor, ¿verdad? Ahí. Y entonces, queridos hermanos, humilla ya porque eso no está bien que esté ahí, ¿verdad? Pero viste que después le vamos a culpar a la municipalidad, le vamos a culpar no sé a quién, etcétera. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí, cuando el Señor dice, y ojalá ya estuviera ardiendo, quiere decir que toditos somos responsables, toditos somos responsables. Y yo me aculpa porque na frena yo ve anda llega anda eve cara ibe anina emombo bebe la basura.
animo, ve andas a ei cateura, ve andas a ei lugar. Y bueno, perdóname, Señor, hay que confesar frente a usted, yo no fui capaz de frenar ahí y decirle, ¿verdad? Pero se dan cuenta, el Señor quiere que esté ardiendo. Jamás los aprieta con ambas, todas estas cosas de corrupciones que nosotros tenemos en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra vida. Añandeta, Mateo. Upea con la mala obispo cuera, ¿verdad? Cuando comenzamos, ¿verdad?, a querer construir nuestra democracia, así decíamos, y los obispos nos decían de aquel tiempo, ¿verdad?, los obispos de aquel tiempo, un monseñor Marisevich, un monseñor Rolón, un monseñor Aquino, y todo eso que estaba en ese tiempo como obispo, de Paraguay ya hipotaba ñandevante yayapota, ñandevante se yo que quebrar la yayapota lleva, añandevante la yacuetas añamos penanita, ¿verdad?, para que podamos salir afuera. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Quiere decir que esto es difícil, queridos amigos. Ya de oigo ya es a mí, ¿verdad? No sé si hasta ahora en las universidades hacen, pero el famoso bautismo, que algunas veces realmente eran hasta crueles, uno más cruel que el otro. Le metían en aceite, le metían en tambor de aceite, le metían de todo, le hacían. Bautismo. Bueno. Jesús cuando está diciendo aquí, tengo que pasar por ese bautismo, porque Opeaco dice, tengo que ser purificado, tengo que ser lavado, tengo que verdaderamente entonces ponerme con las pilas y con la fuerza para poder hacer que todo lo negativo desaparezca, para que todo ya esté ardiendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el fuego del Espíritu Santo reavive la misión de la Iglesia en este año jubilar, tiempo de gracia donde todos somos llamados a ser peregrinos de esperanza, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los enfermos, cansados y tristes, experimenten el consuelo y la ternura de Dios a través de nuestra solidaridad, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los cristianos que son perseguidos en muchas partes del mundo perseveren en la fe, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que espanta a los pobres defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan
que siempre se pregunta si volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio de la misma debilidad humana, y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria.
es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo. Fiel en la cruz, fiel a Jesús, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia,